El tenedor se quedó suspendido a medio camino hacia mi boca cuando escuché esas palabras. Tú no eres parte de esto, Alejandro. Mi madre, Carmen, me miró con esa expresión fría que conocía tan bien, como si fuera un extraño sentado en su mesa. El pollo con mole que había preparado mi abuela se volvió ceniza en mi garganta. Era domingo por la noche y como cada fin de semana, toda la familia se había reunido en casa de mis padres en Guadalajara. Mis hermanos menores, Diego y Sofía, estaban sentados frente a mí, mirando sus platos como si fueran lo más interesante del mundo. Mi padre, Roberto, carraspeó incómodo y siguió cortando su carne en silencio. La conversación había sido sobre el negocio familiar, una cadena de ferreterías que mi abuelo había construido desde cero. Llevaba meses escuchando fragmentos de conversaciones, reuniones a las que no me invitaban, miradas cómplices que se cortaban cuando yo entraba a la habitación. Esta noche, finalmente había preguntado directamente, ¿cuándo vamos a hablar sobre mi participación en la empresa? Y ahí estaba la respuesta, clara, directa, como una bofetada invisible. ¿Cómo que no soy parte de esto?, pregunté, dejando el tenedor sobre el plato. Llevo 5 años trabajando en la empresa. He duplicado las ventas en la sucursal del centro. Carmen se limpió los labios con la servilleta bordada, esa que solo usaba en ocasiones especiales, y me miró como si estuviera siendo tremendamente irracional. Mijo, el negocio es para la familia directa. Tú tienes tu trabajo, tu apartamento. ¿Estás bien? Familia directa. Las palabras rebotaron en mi cabeza como pelotas de ping-pong. Yo era su hijo, su primer hijo, el que había cargado bolsas de cemento los fines de semana desde los 15 años, el que había estudiado administración porque ella me dijo que la empresa lo necesitaba. Mamá, murmuré, sintiendo como si el aire se hubiera vuelto espeso. Soy tu hijo. Sofía levantó la vista por primera vez en toda la cena. Sus ojos grandes y cafés, llenos de una compasión que me dolió más que el desprecio. Diego siguió masticando, pero pude ver la tensión en sus hombros jóvenes de 18 años. Por supuesto que eres mi hijo, respondió Carmen, su voz adquiriendo ese tono maternal falso que usaba cuando quería terminar una conversación. Pero el negocio, bueno, es complicado. Hay cosas que no entiendes. Mi padre finalmente habló, sin levantar la vista de su plato. Tu madre tiene razón, Alejandro. Es mejor así. La habitación se llenó de un silencio tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared de mi abuela, ese que había sobrevivido a 3 generaciones. Las paredes color terracota, que antes me daban sensación de hogar, ahora parecían cerrarse sobre mí. El olor a incienso de la veladora de la Virgen de Guadalupe se volvió asfixiante. ¿Alguna vez te has sentido como un extraño en tu propia familia? Porque en ese momento, sentado en la mesa donde había desayunado miles de mañanas, me di cuenta de que quizás nunca había pertenecido realmente. Los siguientes días pasaron como en una nebulosa. Seguí yendo a trabajar a la ferretería, pero ahora cada conversación se sentía cargada de significados ocultos. Cuando mi tío Ernesto, el hermano de mi padre, llegaba por las mañanas, noté cómo él y el gerente de la sucursal principal, Raúl, intercambiaban miradas. Conversaciones que se cortaban cuando yo me acercaba, documentos que desaparecían de mi escritorio. El miércoles, mientras revisaba los inventarios, escuché una conversación telefónica de Raúl que me heló la sangre. Sí, don Roberto, ya estamos preparando todo para la transición. El muchacho no sospecha nada todavía. Me quedé paralizado detrás de la estantería de tornillos. ¿Transición? ¿Qué transición? No se preocupe, para fin de mes ya tendremos todo listo. Diego ya casi termina la preparatoria, ¿verdad? Perfecto timing. Diego, mi hermano menor, el que apenas podía calcular el cambio de una compra sin usar la calculadora del teléfono. Esa noche decidí confrontar a mi madre de nuevo. Llegué a la casa familiar sin avisar, usando la llave que había tenido desde los 16 años.
Los encontré en la sala, todos reunidos alrededor de la mesa de centro de cristal. Papeles esparcidos, calculadora, laptop abierta. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté desde la entrada. Sofía fue la primera en voltear, y su expresión culpable me lo dijo todo. Diego cerró bruscamente una carpeta. Mis padres intercambiaron esa mirada que llevaba décadas perfeccionando. La mirada que significaba problemas a la vista. Alejandro, comenzó mi padre levantándose lentamente, no esperábamos que vinieras. Evidentemente. Caminé hacia la mesa y pude ver los documentos antes de que Diego pudiera cubrirlos completamente. Contratos de traspaso, documentos de sociedad, nombres que reconocí. Diego Hernández Silva, Sofía Hernández Silva. El mío brillaba por su ausencia. Están repartiendo la empresa, no fue una pregunta. Carmen suspiró, como si yo fuera un niño caprichoso que había descubierto sus regalos de Navidad antes de tiempo. Mijo, ya te dijimos que esto es complicado. Tu papá y yo hemos decidido que es mejor mantener las cosas simples. ¿Simples? La palabra salió más alto de lo que pretendía. Llevo 5 años de mi vida construyendo esto contigo. Dejé mi trabajo en la Ciudad de México por esto. Nadie te pidió que lo hicieras, respondió mi madre, y esas palabras cayeron como piedras al fondo de un pozo. Sofía se levantó del sofá, sus 20 años cargados de una madurez que yo no recordaba tener a su edad. Mamá, esto no está bien. Ale ha trabajado más que cualquiera de nosotros. Tú no opines, Sofía. Esto es entre adultos. Yo soy adulto, exploté. Tengo 28 años, soy tu hijo mayor. Mi padre se acercó poniendo una mano pesada en mi hombro. Su aliento olía a café y cerveza. Mira, hijo, la empresa necesita estabilidad. Tu hermano va a estudiar administración, igual que tú. Sofía tiene buena cabeza para los números. Es natural. ¿Natural?, repetí, sintiéndome como si estuviera en una dimensión paralela. ¿Qué tiene de natural excluir al hijo que más ha trabajado? Carmen se levantó, alisando la blusa azul marino que siempre usaba para las reuniones importantes. Alejandro, basta ya de drama. Tú tienes tu sueldo, tienes tu departamento, no te falta nada. Me falta mi familia. Susurré, y el silencio que siguió fue tan profundo que parecía tener peso físico. Diego, que había estado callado todo el tiempo, finalmente habló. Hermano, yo no pedí esto. Si quieres, podemos... Cállate, Diego. Carmen lo cortó con una severidad que raramente usaba con sus hijos menores. Esto ya está decidido. Miré a cada uno de ellos. Sofía con lágrimas en los ojos, Diego con la cabeza gacha, mi padre evitando mi mirada, mi madre con esa expresión de mártir incomprendida que había perfeccionado a lo largo de los años. ¿Has sentido alguna vez que las personas que más amas son las que mejor saben cómo destrozarte? Porque en ese momento, parado en la sala donde había jugado de niño, donde había celebrado cumpleaños y navidades, me di cuenta de que llevaba años siendo excluido de mi propia historia familiar. El jueves por la mañana llegué temprano a la ferretería, pero algo estaba diferente. Mi escritorio había sido movido, mis archivos habían desaparecido, y en mi lugar, detrás del mostrador principal, estaba sentado un muchacho que no conocía, no podía tener más de 21 años, contando dinero como si fuera el dueño del lugar. «¿Disculpa?» Me acerqué a él. «¿Quién eres?» El chico levantó la vista, con una sonrisa amigable pero confusa. «Ah, tú eres Alejandro. Soy Mateo, el primo de Diego. Don Roberto me contrató ayer. Me dijeron que tú ibas a entrenarme, primo de Diego». Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de funeral. Un primo lejano, alguien a quien había visto tal vez 3 veces en reuniones familiares, estaba ocupando mi lugar. ¿Entrenar?, pregunté, sintiendo como si el mundo se hubiera inclinado levemente hacia un lado. «Sí, Raúl me dijo que tú me ibas a enseñar el sistema y después yo me haría cargo de esta sucursal. ¿No te dijeron?» Raúl apareció como si hubiera estado esperando esta conversación.
con esa sonrisa falsa que usaba cuando tenía que dar malas noticias. Alejandro, qué bueno que llegaste. Te tengo noticias. ¿Qué noticias? Bueno, tus padres han decidido hacer algunos ajustes en la estructura de la empresa. Van a necesitar que entrenes a Mateo aquí y después van a transferirte a la bodega principal. Es una posición muy importante, agregó rápidamente, como si eso fuera a suavizar el golpe. La bodega, el lugar donde guardaban los materiales, donde no había contacto con clientes, donde no había decisiones que tomar, un elegante destierro corporativo. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Raúl se aclaró la garganta. Bueno, es permanente. Don Roberto piensa que tus habilidades serían mejor aprovechadas allí. Mateo seguía sonriendo, completamente ajeno al drama que se desarrollaba frente a él. ¡Qué emocionante! Siempre quise trabajar en ventas. Diego me contó que aquí se gana muy bien. Diego le había contado. Por supuesto que le había contado. Mi hermano menor, que hasta hace 6 meses preguntaba cómo calcular el IVA, ya estaba reclutando reemplazos para mí. Necesito hablar con mis padres, dije, sacando mi celular. Ya hablé con ellos esta mañana, respondió Raúl. Me dijeron que te explicara todo. Y que tu nuevo horario en la bodega empieza el lunes. Nuevo horario, nueva ubicación, nueva realidad en la que yo era prescindible. Salí de la ferretería sin decir una palabra más. Mateo gritó detrás de mí. «¡Hasta luego! Espero que podamos trabajar juntos pronto». Conduje sin rumbo por las calles de Guadalajara, pasando por lugares que habían sido importantes en mi vida. La preparatoria, donde había estudiado pensando en el futuro de la empresa familiar. La universidad, donde había elegido administración porque la familia lo necesita. El banco, donde había sacado mi primer préstamo para comprar un carro que me permitiera viajar entre las sucursales. Toda mi vida había sido construida alrededor de un futuro que nunca había existido realmente. Terminé estacionado frente a la casa de mi abuela Rosa, la madre de mi padre, que vivía a 3 cuadras de mis padres. Si alguien entendía lo que era construir algo desde cero, era ella. Había visto nacer la empresa. Había trabajado codo a codo con mi abuelo cuando no tenían ni para pagar empleados. La encontré en su pequeño jardín, regando sus geranios rojos con una manguera que tenía más remiendos que manguera. «Abuela», la saludé, y ella se volteó con esa sonrisa que siempre guardaba especialmente para mí. «Alejandro, qué sorpresa. ¿Cómo está mi nieto favorito?» «Abuela, tú no deberías tener favoritos», le dije, intentando sonreír. «Claro que no debería, pero los tengo». «Siéntate, mijo, se te ve la cara larga hasta el suelo». Nos sentamos en las sillas de plástico de su pequeño patio y le conté todo, cada detalle, cada humillación, cada momento en que había sentido que no pertenecía a mi propia familia. Cuando terminé, la abuela Rosa se quedó callada por un largo momento, mirando sus flores como si pudieran darle respuestas. «¿Sabes qué me dijo tu abuelo antes de morir?», preguntó finalmente. Negué con la cabeza. Me dijo: «Rosa, el negocio no es para quien tiene la sangre correcta, es para quien tiene el corazón correcto. Y tu abuelo tenía razón, mijo, siempre la tuvo». Se levantó despacio, con esa dignidad que solo dan los 80 años bien vividos, y desapareció dentro de la casa. Regresó con una caja de zapatos vieja, de esas que guardaban los documentos importantes en las familias mexicanas. «Tu abuelo me dejó esto para ti», dijo, poniendo la caja en mis manos. «Me hizo prometerle que te la daría cuando fuera el momento correcto. Creo que ese momento es ahora». Abrí la caja con manos temblorosas. Adentro había documentos, fotografías viejas y una carta manuscrita con la letra temblorosa de mi abuelo. La primera línea me quitó el aliento. Para Alejandro, el único que entendió realmente lo que significa construir algo con amor. ¿Alguna vez has descubierto que alguien que amabas había estado protegiendo tus sueños incluso después de morir?
porque lo que leí en esa carta cambió todo lo que creía saber sobre mi lugar en el mundo. La carta de mi abuelo tenía 3 páginas escritas a mano, con esa letra cuidadosa que solo se ve en la generación que aprendió a escribir como un arte. Mientras leía, sentí como si su voz estuviera susurrando en mi oído. Alejandro, si estás leyendo esto, significa que las cosas no salieron como yo esperaba. Conozco a tu padre y conozco a tu madre. Son buenas personas, pero a veces las buenas personas toman decisiones equivocadas por las razones correctas. Cuando construí las ferreterías, lo hice pensando en que algún día alguien de la familia tendría la misma pasión que yo tuve. Vi esa pasión en ti desde que tenías 12 años y me ayudabas a acomodar tornillos por tamaños. Tu padre ve el negocio como una obligación, tú lo ves como una oportunidad. Por eso, antes de morir, separé la sucursal de la Avenida Revolución y la puse a tu nombre. Está en un fideicomiso que se activa cuando cumples 30 años o cuando las circunstancias lo requieran. Rosa tiene todos los documentos. La sucursal es tuya, mijo. Siempre lo fue. Las manos me temblaron tanto que tuve que dejar la carta sobre la mesa de plástico. La sucursal de la Avenida Revolución era la más rentable de todas, la que yo había convertido de un local pequeño y olvidado en el corazón comercial de la cadena. «Abuela», murmuré, «¿esto es real?» Rosa sonrió con esa sabiduría que solo viene de haber guardado secretos importantes durante años. «Tan real como que estás sentado aquí, mijo. Tu abuelo era muchas cosas, pero tonto no era. Sabía exactamente lo que iba a pasar». Siguió leyendo. Mi abuelo había documentado cada una de mis contribuciones a la empresa, las ventas que había incrementado, los clientes que había recuperado, las innovaciones que había implementado. Tenía nombres, fechas, números. Un registro detallado de 5 años de trabajo que mi familia había decidido ignorar. «Pero hay más», continuó la carta. «También dejé instrucciones para que, si algún día decides independizarte completamente, tengas los contactos de todos nuestros proveedores principales. Ellos saben quién realmente movía las ventas en los últimos años». La abuela Rosa sacó más documentos de la caja. Contratos de fideicomiso, títulos de propiedad, una cuenta de banco que había estado acumulando las ganancias de mi sucursal durante años. «¿Cuánto hay?», pregunté, casi sin atreverme a mirar los estados de cuenta. «Suficiente para que puedas empezar tu propia cadena, si eso es lo que quieres», respondió Rosa. «O suficiente para que nunca más tengas que aguantar que te traten como si no fueras parte de nada». Me levanté y caminé por el pequeño patio, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Mi abuelo, desde la tumba, había estado protegiendo mi futuro. Había previsto exactamente lo que mis padres harían y había tomado medidas. «¿Ellos saben?», pregunté. «Tu padre sospecha algo, pero no sabe qué. Tu madre no tiene idea. Pensaron que toda la herencia había quedado en la empresa principal». Esa noche regresé a mi departamento con la caja de documentos, sintiéndome como si fuera una persona completamente diferente a la que había despertado esa mañana. No era el hijo rechazado, no era el empleado prescindible, era el heredero legítimo de al menos una parte del imperio que mi abuelo había construido. Pero más importante que el dinero o la propiedad era saber que alguien había visto mi valor. Alguien había apostado por mí cuando ni siquiera yo lo sabía. El viernes no fui a trabajar. Por primera vez en 5 años decidí tomarme un día libre sin avisar. En lugar de eso, fui al despacho del licenciado Mendoza, el abogado que había manejado los asuntos de mi abuelo. Alejandro me recibió con una sonrisa genuina. «He estado esperando esta visita durante años. Años. Tu abuelo me dejó instrucciones muy específicas. Me dijo que probablemente vendrías a verme entre los 28 y los 30 años, cuando tu familia finalmente mostrara sus verdaderas intenciones». El licenciado Mendoza me confirmó todo lo que había leído en la carta.
La sucursal de la Avenida Revolución era legalmente mía. Había una cuenta de banco con las ganancias acumuladas. Y había algo más que mi abuelo no había mencionado en la carta: los contratos exclusivos con 3 de los proveedores más importantes estaban a mi nombre, no al de la empresa familiar. ¿Qué significa eso?, pregunté. Significa que si decides abrir tu propio negocio, ya tienes garantizado el suministro de los productos más vendidos. Y significa que tu familia ya no puede acceder a esos proveedores sin pasar por ti. Salí del despacho sintiéndome mareado. No era solo que tuviera opciones, era que tenía poder, real, tangible, legal. Esa tarde, mi teléfono sonó. Era mi madre. Alejandro, ¿dónde andas? Raúl dice que no fuiste a trabajar. Estoy ocupado, respondí, y por primera vez en mi vida no me disculpé por no estar disponible para ellos. ¿Ocupado con qué? ¿Estás buscando otro trabajo? Porque si es así, necesitamos hablar. Sí, mamá, necesitamos hablar, pero esta vez vamos a hablar en mis términos. El silencio del otro lado de la línea fue delicioso. ¿Has sentido alguna vez el momento exacto en que recuperas tu poder? Porque yo acababa de descubrir que nunca lo había perdido realmente. Solo había estado esperando el momento correcto para usarlo. El domingo llegué a la casa familiar para la cena, como siempre, pero esta vez traía conmigo una carpeta de documentos y una sonrisa que mis padres no supieron cómo interpretar. La mesa estaba puesta igual que siempre. Los mismos platos, las mismas servilletas bordadas, el mismo olor a mole de la abuela. Pero yo era diferente, y eso cambió toda la atmósfera. Buenas noches, saludé, sentándome en mi lugar de siempre. Carmen me miró con desconfianza. ¿Cómo estás, mijo? Te ves diferente. Estoy muy bien, mamá. De hecho, nunca he estado mejor. Diego y Sofía intercambiaron miradas. Mi padre sirvió el agua como si fuera la actividad más importante del mundo. Papá, dije, después de que todos tuvieran comida en sus platos, necesito contarte algo sobre la sucursal de la Avenida Revolución. Roberto levantó la vista, masticando lentamente. ¿Qué pasa con esa sucursal? Es mía. El tenedor de Carmen se detuvo a medio camino hacia su boca, exactamente como me había pasado a mí la semana anterior. ¿Qué dijiste? Abrí mi carpeta y saqué los documentos del fideicomiso. La sucursal de la Avenida Revolución me la dejó el abuelo. Legalmente ha sido mía desde que murió, solo que el fideicomiso se activaba hasta ahora. Mi padre dejó de masticar completamente. Eso es imposible. Todas las propiedades quedaron para la empresa. Todas menos esta. Puse los documentos sobre la mesa, encima de los platos de mole. Y también tengo los contratos exclusivos con Aceros del Bajío, Ferreterías Guadalajara y Materiales Occidentales. El silencio que siguió fue diferente al de la semana pasada. Este no era el silencio de la exclusión, era el silencio del shock. Diego fue el primero en hablar. Hermano, eso significa que llevamos 5 años vendiendo productos que técnicamente yo controlo, en una sucursal que técnicamente es mía, generando ganancias que técnicamente me pertenecen. Carmen se levantó bruscamente, su silla raspando contra el piso de Talavera. Esto es imposible. Tu abuelo nunca haría algo así. Claro que lo haría, mamá, porque él sí me veía como parte de esto. Roberto tomó los documentos con manos temblorosas. Como contador, sabía reconocer papeles legales cuando los veía. Alejandro, esto cambia todo. Sí, papá, cambia todo. Sofía, siempre la más directa de todos, preguntó lo que todos estaban pensando. ¿Qué vas a hacer? Me recosté en mi silla, disfrutando por primera vez en años de tener toda la atención de mi familia. Tengo varias opciones. Puedo seguir trabajando con ustedes, pero ahora como socio real, no como empleado. Puedo tomar mi sucursal y mis contratos y abrir mi propia cadena de ferreterías. Hice una pausa dramática, sintiendo el poder de la situación. O puedo vender todo a la competencia. Ferreterías Morelos ha estado preguntando por esos contratos durante años.
Carmen se sentó de nuevo, su rostro pálido. No harías eso. No lo haría si me sintiera parte de esta familia. Pero la semana pasada me dijiste muy claramente que no soy parte de esto. Mi padre se aclaró la garganta. Alejandro, tal vez fuimos precipitados en nuestras decisiones. Precipitados. Sonreí, pero no era una sonrisa amable. Papá, llevaban meses planeando excluirme. Contrataron a Mateo para reemplazarme. Me iban a mandar a la bodega. No fue precipitado, fue deliberado. Diego, que había estado callado, finalmente habló. Hermano, yo no quería que las cosas fueran así. Si quieres, podemos dividir todo equitativamente. Ahora sí, Diego. Ahora que resulta que tengo algo que ustedes necesitan. Sofía me miró con esos ojos grandes que siempre había usado para salirse con la suya. Ale, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cómo arreglamos esto? Era una buena pregunta. ¿Qué quería? ¿Venganza? ¿Dinero? ¿Reconocimiento? Quiero respeto, dije finalmente. Quiero que me traten como lo que soy, un miembro valioso de esta familia y un socio capaz en este negocio. Quiero tomar decisiones reales, no ser consultado después de que todo esté decidido, y quiero una disculpa. Carmen abrió la boca para protestar, pero Roberto la detuvo con una mirada. Tienes razón, dijo mi padre, y esas dos palabras sonaron como música. Te debemos una disculpa. Te hemos tratado injustamente. Y el respeto que pides es justo, agregó Carmen, aunque pude ver lo difícil que le resultaba admitirlo. Me levanté de la mesa, guardando mis documentos. Voy a tomarme un tiempo para decidir qué hacer con mis propiedades y mis contratos. Mientras tanto, sugiero que piensen muy bien cómo quieren que sea nuestra relación de aquí en adelante. Caminé hacia la puerta, pero me detuve antes de salir. Y Raúl va a tener que encontrar otro trabajo. No pienso seguir trabajando con alguien que me mentía a la cara todos los días. Salí de la casa familiar sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. Mi teléfono sonó antes de llegar al carro. Era un mensaje de Sofía. Estoy orgullosa de ti, hermano. Ya era hora de que les dijera sus verdades. 3 días después, recibí una llamada de mi padre. Querían reunirse conmigo en el despacho del licenciado Mendoza para negociar una nueva estructura societaria, como socios iguales. Resulta que cuando dejas de rogar por un lugar en la mesa, las personas se dan cuenta de que tal vez necesitan que te quedes más de lo que tú necesitas estar ahí. ¿Has descubierto alguna vez que tenías más poder del que creías? Porque a veces las personas que nos aman son las que más necesitan que les recordemos nuestro valor. Si historias como esta te prenden, no te olvides de suscribirte al canal y comentar aquí abajo. Yo leo todo. ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Perdonarías a tu familia o empezarías de cero?